El cristianismo y el judaísmo no nacieron en la comodidad de una catedral. Nacieron en el rigor de un camino polvoriento, bajo la sombra de un objeto que desafiaba toda lógica humana, el Arca de la Alianza. No era un objeto de adoración. Era un arma de presencia divina. El arca no fue diseñada como un tesoro para ser contemplado en un museo, sino como un punto de contacto directo entre la eternidad y el polvo del desierto. En el libro de Éxodo, capítulo 25, encontramos las instrucciones precisas que Dios le dio a Moisés en la cima del monte Sinaí. No eran sugerencias estéticas, eran especificaciones técnicas para albergar la santidad absoluta en medio de un pueblo imperfecto. Antes de las leyendas, hubo terror. Antes de las búsquedas arqueológicas modernas, hubo una realidad física que hacía temblar a los ejércitos más poderosos de la antigüedad. El objeto más peligroso de la historia no fue fabricado para la guerra, sino para marcar la frontera entre lo sagrado y lo profano. Imagina el campamento de Israel bajo el cielo estrellado del Sinaí. En el centro exacto de las 12 tribus, dentro de una tienda de pieles conocida como el tabernáculo, descansaba un cofre de madera de acacia. Pero no era cualquier madera. La acacia, o sitim en hebreo, es un árbol que sobrevive en las condiciones más áridas del desierto. Su madera es densa, pesada y, lo más importante, es virtualmente incorruptible, resistente a los insectos y al paso del tiempo. Este material simbolizaba la humanidad de Cristo, incorruptible y resistente al juicio. Sin embargo, esta madera estaba recubierta, tanto por dentro como por fuera, con oro puro. El oro representaba la deidad, la pureza del reino de Dios envolviendo la fragilidad de la creación. Pero el peligro no residía en el metal precioso. El peligro estaba en lo que el oro contenía y en lo que se posaba sobre su cubierta. La tapa del arca, llamada en hebreo el caporeto propiciatorio, era una pieza sólida de oro macizo. De sus extremos surgían dos querubines, seres angelicales de alto rango asociados con la justicia y la santidad de Dios, cuyas alas se extendían hacia adelante, cubriendo el centro del cofre. Era en ese espacio vacío, entre las puntas de las alas de los querubines, donde se manifestaba la Sejiná. Es vital que entendamos esta palabra. La Sejiná no es un nombre propio de Dios, sino un término hebreo que significa el acto de habitar o presencia morante. Se refiere a la gloria visible de Dios que descendía como una nube de luz espesa o una columna de fuego. No era una metáfora, era una manifestación física que iluminaba el lugar santísimo. Tan intensa era esta presencia que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año, en el día de Yom Kippur, y solo después de una purificación extrema y protegido por una nube de incienso. Un solo error en el protocolo, un solo rastro de impureza, y la Sejiná consumía al hombre en el acto. Dentro del arca, protegidos por el oro, se encontraban 3 testimonios del pacto, las tablas de la ley, los 10 mandamientos, un frasco de oro con maná y la vara de Aarón que floreció. Estos objetos no eran reliquias, eran evidencias de la soberanía de Dios sobre la moral, la provisión y la autoridad. El arca no viajaba en carruajes tirados por caballos como los tesoros de los faraones. Era cargada exclusivamente sobre los hombros de los levitas mediante varas de madera recubiertas de oro que nunca debían ser quitadas de sus anillos. Esto garantizaba que ninguna mano humana tocara el cofre sagrado. El arca dictaba el paso. Cuando la nube de la gloria se levantaba, el pueblo marchaba. Cuando se detenía, el pueblo acampaba. No había garantías de seguridad, solo había obediencia absoluta bajo la sombra de un poder que nadie podía contener. Si el arca era solo un cofre de madera y metal, ¿por qué reyes y naciones enteras caían aterrados ante su paso? ¿Por qué se convirtió en el epicentro de milagros que dividían ríos y derribaban murallas? Porque el misterio no comenzó con su desaparición en las sombras de la historia. Comenzó con su poder destructivo y redentor en el polvo del camino. El arca era el recordatorio de que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino que camina con su pueblo, exigiendo una santidad que quema como el fuego. El objeto más peligroso de la historia estaba suelto en el desierto. Y el mundo nunca volvería a ser el mismo. El arca de la alianza no era un objeto pasivo destinado al silencio de un santuario. Era, en esencia, la vanguardia de un ejército invisible. En la cosmovisión hebrea, donde iba el arca, iba el trono de Dios, y donde estaba el trono de Dios, la victoria no era una posibilidad, sino una certeza absoluta. Sin embargo, este poder no era una herramienta que el hombre pudiera manipular a su antojo. El arca no servía a los intereses de los reyes debían someterse a la santidad del arca.
El primer gran despliegue de su autoridad sobre la naturaleza ocurrió en el cruce del río Jordán, un evento registrado en el libro de Josué, capítulo 3. En el momento exacto en que los pies de los sacerdotes que cargaban el arca tocaron el agua, el flujo del río, que en esa época del año estaba en su nivel de desbordamiento, se detuvo por completo. Las aguas se amontonaron en un montón a kilómetros de distancia, permitiendo que millones de personas cruzaran sobre tierra seca. Aquí vemos la primera explicación de su naturaleza. El arca dominaba la creación. No era un símbolo de fe, era una fuerza que alteraba las leyes de la física. Poco después, ante las murallas de Jericó, el arca se convirtió en una pieza de guerra espiritual. No se utilizaron arietes ni torres de asalto. Durante 6 días, el arca rodeó la ciudad en absoluto silencio, precedida por 7 sacerdotes que tocaban el shofar. El shofar, hecho de cuerno de carnero, no era un instrumento musical, era un anuncio del juicio divino. Al 7º día, el grito del pueblo y el sonido del shofar, bajo la presencia del arca, hicieron que los muros se desplomaran. La arqueología en lugares como Tel Sultán muestra muros caídos hacia afuera, formando rampas naturales, lo que coincide con el relato bíblico de un colapso estructural masivo. Sin embargo, el peligro del arca también amenazaba a un Israel que intentaba usarla como un amuleto. En la batalla de Ebenezer, 1 Samuel 4, los israelitas, derrotados por los filisteos, cometieron el error fatal de traer el arca al campo de batalla pensando que su sola presencia lo salvaría automáticamente. Lo que ocurrió fue una catástrofe nacional. El arca fue capturada y los hijos del sumo sacerdote mueren en el acto. Fue el momento en que se pronunció la palabra Icabod, que significa literalmente se ha ido la gloria. Pero aquí comienza uno de los relatos más aterradores de la historia antigua. El arca, en manos enemigas, comenzó a defenderse sola. Los filisteos la llevaron a la ciudad de Asdod y la colocaron en el templo de su dios Dagón, una deidad mitad hombre y mitad pez. A la mañana siguiente, la estatua de Dagón estaba caída rostro en tierra ante el arca. Lo intentaron de nuevo, y al segundo día, la estatua no solo estaba caída, sino que su cabeza y sus manos habían sido cortadas sobre el umbral. Es aquí donde debemos profundizar en la Sejina. Como explicamos antes, esta presencia es la manifestación física de la gloria de Dios. En el templo de Dagón, la Sejina reclamó su exclusividad. Dios no acepta ser un dios más en un panteón, él exige soberanía total. La presencia era tan intensa que el terror se extendió por las 5 ciudades filisteas. Dondequiera que llevaban el arca, estallaba una plaga de tumores y una invasión de roedores que diezmaba a la población. Históricamente, algunos investigadores han sugerido que esto describe un brote temprano de peste bubónica, pero para los antiguos, la causa era evidente. El objeto era radiactivo de santidad. Desesperados, los filisteos decidieron devolverla sobre un carro nuevo tirado por vacas que nunca habían llevado yugo, enviándola de regreso a Israel sin conductor, guiada solo por una fuerza invisible. Pero incluso al regresar, el peligro no cesó. En la ciudad de Bet-Semes, 1 Samuel 6 y 19, más de 50.000 hombres murieron por el simple hecho de atreverse a mirar dentro del arca. Esto nos enseña una lección histórica y teológica fundamental. El arca no era un objeto de curiosidad. Era un objeto de reverencia absoluta. El contacto con lo sagrado sin la preparación debida es mortal. El arca facilitaba la victoria cuando había obediencia, pero se convertía en un fuego consumidor cuando se le trataba con ligereza. El agua se detenía, los muros caían y los ídolos se despedazaban ante ella. No era un cofre de madera, era el epicentro de un poder que ninguna nación de la antigüedad podía contener. Después de siglos de peregrinaje, de habitar en tiendas de pieles y de viajar por campos de batalla, el Arca de la Alianza finalmente encontró su hogar definitivo. Este no fue solo un cambio de ubicación, fue la consolidación de Jerusalén como el centro espiritual del mundo. El ascenso del Arca al Templo de Salomón representa el clímax de la presencia de Dios en la tierra durante el período del primer templo. Para entender la magnitud de este evento, debemos retroceder al momento en que David, el rey conforme al corazón de Dios, decidió que el arca no podía seguir en una casa particular. David entendía que la capital política necesitaba un corazón espiritual. Sin embargo, incluso para un rey, mover el arca era una operación de alto riesgo. La Biblia registra en 2 Samuel 6 el trágico incidente de Uza, quien murió instantáneamente al intentar sostener el arca cuando los bueyes tropezaron. Este evento histórico reafirmó que el arca no se movía bajo las reglas de los hombres, sino bajo el protocolo estricto de la santidad. Finalmente,
El arca entró en Jerusalén entre danzas, sacrificios y el sonido de miles de instrumentos. Pero sería su hijo, Salomón, quien construiría la morada de piedra y oro que el arca exigía. El templo de Salomón no era una estructura común, era una obra maestra de la ingeniería y la devoción antigua. En su centro más profundo, protegido por muros de piedra de gran espesor y puertas de madera de olivo recubiertas de oro, se encontraba el Kodesh HaKodashim, o el lugar santísimo. Este espacio era un cubo perfecto de 10 metros por cada lado. No tenía ventanas. La única luz que debía existir allí era la propia Shejiná. Salomón ordenó la fabricación de 2 querubines gigantescos de madera de olivo, de 5 metros de altura cada uno, recubiertos de oro puro. Sus alas se extendían de pared a pared, y fue bajo la sombra de estas alas monumentales donde se colocó el Arca de la Alianza. El registro histórico y bíblico en 1 Reyes 8 nos narra un fenómeno físico impresionante durante la dedicación del templo. En el momento en que los sacerdotes salieron del lugar santísimo tras colocar el arca, una nube espesa llenó la casa de Jehová. Era la Shejiná descendiendo con tal densidad y poder que los sacerdotes no podían permanecer en pie para ministrar. La gloria de Dios había tomado posesión de su trono. Desde ese momento, el arca se convirtió en el motor invisible de la nación. Arqueológicamente, el templo de Salomón seguía un diseño tripartito común en el Levante, pero con una diferencia radical: el lugar santísimo no contenía una estatua de un dios, como en los templos de Egipto o Mesopotamia. Contenía un cofre que guardaba la ley. Esto marcaba una diferencia histórica fundamental. El Dios de Israel no era una imagen hecha por hombres, sino un Dios que se revelaba a través de su palabra y su presencia moral. Durante siglos, el arca permaneció allí, en el silencio absoluto del lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote la veía una vez al año. No era un objeto de exhibición pública, era el secreto mejor guardado de la nación. Mientras el arca estuviera en su lugar, el pueblo se sentía seguro. Sin embargo, esta seguridad comenzó a flaquear cuando la desobediencia y la idolatría volvieron a contaminar la tierra. La entrada triunfal en Jerusalén y la instalación en el templo de Salomón marcaron la edad de oro de Israel. Pero también fue el inicio de un silencio histórico. A medida que los imperios enemigos comenzaban a rodear las murallas de la ciudad, el arca, el objeto que una vez detuvo ríos y derribó murallas, empezó a prepararse para su acto más misterioso: su desaparición total de la vista del hombre. La majestuosidad del oro y la piedra era solo el marco para el verdadero tesoro. Pero, ¿qué ocurre cuando el trono de Dios se queda vacío? ¿A dónde fue el objeto más peligroso del mundo cuando las murallas de Jerusalén finalmente cayeron? Llegamos al punto de inflexión en la historia de la humanidad. El momento en que el objeto más sagrado de la tierra se desvanece en las brumas del tiempo, dejando tras de sí un rastro de preguntas que nadie ha podido responder con total certeza. ¿Cómo es posible que el trono de Dios, el objeto que detuvo el Jordán y aterrorizó a los filisteos, simplemente desapareciera de los registros históricos? El año clave es el 586 a.C. El imperio de Babilonia, bajo el mando del temible rey Nabucodonosor, rodea las murallas de Jerusalén. Tras un asedio brutal, la ciudad cae, el templo de Salomón es saqueado y finalmente reducido a cenizas. Aquí es donde surge el enigma arqueológico más grande de todos los tiempos. En el libro de 2 Reyes 25 y en Jeremías 52, encontramos listas extremadamente detalladas de los tesoros que los babilonios se llevaron como botín. Se mencionan las columnas de bronce, las fuentes, las cucharas de oro y hasta los cuencos más pequeños. Sin embargo, hay una ausencia ensordecedora. El Arca de la Alianza no aparece en ninguna lista. ¿Por qué un objeto de oro macizo y de tal importancia religiosa no fue registrado por los escribas babilonios, conocidos por su obsesiva precisión administrativa? Solo existen 3 posibilidades lógicas: o fue destruida, o fue capturada sin ser registrada, o la más probable según la tradición, fue ocultada antes de que el primer soldado caldeo pusiera un pie en el lugar santísimo. Aquí es donde el conflicto histórico se vuelve fascinante. Una de las teorías más antiguas, registrada en el libro apócrifo de 2 Macabeos 2, afirma que el profeta Jeremías, advertido por Dios sobre la inminente destrucción, tomó el arca y el tabernáculo y los ocultó en una cueva en el monte Nebo, sellando la entrada y declarando que el lugar permanecería desconocido hasta que Dios volviera a reunir a su pueblo. Sin embargo, otra corriente de investigadores y rabinos sostiene una teoría distinta: el arca nunca salió de Jerusalén. Creen que el rey Josías, años antes de la invasión, previendo el desastre,
ordenó ocultar el arca en una cámara secreta diseñada específicamente para ese propósito desde los tiempos de Salomón, ubicada en las profundidades del monte del templo. Esta teoría sugiere que el arca sigue allí, bajo toneladas de roca y escombros, protegida por un laberinto de túneles que hoy son el epicentro de la tensión política más peligrosa del mundo. No podemos olvidar la famosa conexión etíope. Según el Kebra Nagast, el libro sagrado de Etiopía, el arca no fue robada por invasores, sino trasladada siglos antes por Menelik y el supuesto hijo de la reina de Sabá y el rey Salomón. Según esta tradición, lo que Nabucodonosor encontró en el templo era solo una réplica, mientras que la verdadera arca descansa hoy en una pequeña capilla en Aksum, custodiada por un solo monje que nunca abandona el recinto hasta el día de su muerte. La desaparición del arca transformó la religión de Israel. El segundo templo, construido años después tras el retorno del exilio, tenía un lugar santísimo que estaba físicamente vacío. El sumo sacerdote entraba en Yom Kippur y depositaba el incienso sobre la piedra de fundamento, el lugar donde una vez estuvo el arca. La ausencia del objeto físico obligó al pueblo a enfocarse en la presencia espiritual y en la ley escrita. No todos los caminos eran de piedra. Algunos eran de silencio. El arca dejó de ser un objeto visible para convertirse en un misterio que desafía a la ciencia. ¿Fue destruida por el fuego de Babilonia o espera pacientemente en una cámara olvidada? Lo que es seguro es que su desaparición no fue un accidente, sino el cierre de una etapa en la que Dios habitaba en un cofre, para empezar a preparar el camino hacia una nueva alianza. En el siglo XXI, la búsqueda del Arca de la Alianza ha dejado de ser solo una aventura de exploradores para convertirse en una de las investigaciones arqueológicas más complejas y políticamente sensibles del planeta. Si el Arca sigue existiendo en el mundo físico, todos los caminos de la evidencia apuntan hacia un solo lugar, las profundidades de la roca sobre la que se asienta Jerusalén. Jerusalén es, literalmente, una ciudad sobre otra ciudad. Bajo el actual pavimento y las estructuras sagradas del monte del templo, existe un laberinto de túneles, cisternas y cámaras que datan de la época del rey Salomón. Investigadores y arqueólogos modernos han utilizado tecnología de punta, como el radar de penetración terrestre y el escaneo láser, para intentar ver a través de la piedra caliza sin tener que excavar en áreas que podrían desatar un conflicto internacional. Uno de los puntos más fascinantes de la arqueología moderna es el túnel de los muros occidentales. A finales del siglo XX, se descubrió una sección de túnel que corre paralelo al muro del templo, donde se encuentran algunas de las piedras de construcción más grandes de la antigüedad. Los arqueólogos identificaron un punto específico que se encuentra exactamente en línea recta bajo el lugar donde una vez estuvo el lugar santísimo. En 1981, los rabinos Yehuda Hetz y Shlomo Goren afirmaron haber penetrado en una cámara oculta a través de una pared en estos túneles. Según sus testimonios, vieron una estructura que parecía ser el arca, pero antes de que pudieran documentarlo, la excavación fue sellada con concreto debido a la presión política y religiosa para evitar un estallido de violencia. Pero las evidencias no solo están bajo tierra. En lugares como Kiryat Yearim, donde el arca descansó durante 20 años antes de que David la llevara a Jerusalén, excavaciones recientes lideradas por arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv han revelado una enorme plataforma elevada del siglo VIII a.C. Este hallazgo sugiere que el sitio no era solo un pueblo, sino un centro de culto masivo diseñado específicamente para albergar y proteger el arca. Estos cimientos nos dan una idea de la ingeniería que los antiguos estaban dispuestos a emplear para custodiar el objeto. ¿Y qué hay de la radiación o de los efectos físicos mencionados en la Biblia? Algunos investigadores independientes han analizado muestras de suelo y roca en áreas sospechosas buscando anomalías químicas. Aunque no hay pruebas definitivas de energía sobrenatural, lo que sí es un hecho histórico es la descripción de enfermedades y muertes que hoy reconoceríamos como síntomas de exposición a sustancias tóxicas o metales pesados, lo que refuerza la idea de que el arca era un objeto con propiedades físicas reales y no solo un símbolo espiritual. En la actualidad, la búsqueda del arca se enfrenta a un muro infranqueable, el status quo del monte del templo. Cualquier intento de excavar bajo la cúpula de la roca, donde muchos creen que está la cámara secreta de Salomón, es considerado un acto de guerra. Esto ha llevado a algunos a mirar hacia otros lugares, como el desierto de Judea. En las cuevas de Qumrán, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, se halló el famoso rollo de cobre, un mapa grabado en metal que enumera 64 lugares donde se escondieron tesoros del templo. El rollo menciona grandes cantidades de oro y plata, pero también hace alusiones crípticas a vasos sagrados ocultos en valles profundos.
La tecnología moderna nos ha permitido mapear casi todo el planeta, pero el lugar donde podría estar el arca sigue siendo un punto ciego. Los hallazgos recientes no han entregado el cofre de madera y oro, pero han confirmado que la infraestructura para ocultarlo existía y que los relatos bíblicos sobre su importancia logística son históricamente precisos. Estamos en una carrera contra el tiempo y la política. Los túneles de Sedequías, que corren bajo el barrio musulmán hasta llegar cerca del templo, siguen siendo explorados en busca de pasajes bloqueados. La pregunta ya no es si el arca existió, sino si la humanidad está preparada para que la arqueología confirme su ubicación. La tensión en Jerusalén es tan alta que el simple rumor de un hallazgo podría cambiar el curso de la historia moderna en un día. Cada túnel explorado es una página más de esta crónica. Cada piedra removida es un susurro del pasado. La escalada narrativa nos lleva a una conclusión inevitable. El arca es demasiado peligrosa para ser encontrada por accidente. Su descubrimiento no sería solo un hito arqueológico, sería un disparador profético. Después de recorrer miles de años de historia, desde el fuego del Sinaí hasta el silencio de los túneles de Jerusalén, debemos hacernos la pregunta definitiva: ¿por qué Dios permitió que el objeto más sagrado de la tierra se desvaneciera? La respuesta no se encuentra en un mapa arqueológico, sino en el significado profundo de lo que el arca representaba. El arca de la alianza no era un fin en sí misma, era una sombra de algo mucho más grande. Durante siglos, el pueblo de Israel dependió de un cofre de madera y oro para sentir la cercanía de lo divino. Pero el plan de Dios siempre fue más allá de un objeto físico. Al ocultar el arca de la vista humana, Dios estaba preparando el escenario para una nueva alianza, una donde su presencia ya no habitaría en un lugar santísimo de piedra, sino en el corazón de cada hombre y mujer que le busca. El movimiento constante del arca, sus viajes por el desierto, sus batallas y su eventual desaparición, nos enseña que la fe no puede ser estática. No podemos encerrar a Dios en un cofre ni controlar su poder a través de reliquias. El arca contenía la ley, pero el propósito final era que esa ley fuera escrita, no en tablas de piedra, sino en la mente y el espíritu de su pueblo. Hoy, muchos esperan con ansias la reaparición del arca como una señal del fin de los tiempos. En el libro de Apocalipsis 11 y 19, el apóstol Juan tiene una visión celestial, donde dice: «Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo». Esta visión nos sugiere que el arca terrenal cumplió su ciclo. Su ausencia en la tierra nos obliga a mirar hacia arriba, hacia el verdadero tabernáculo que no fue hecho por manos humanas. La verdadera crónica del arca es la historia de cómo Dios caminó con el hombre hasta que estuvimos listos para entender que su gloria es más grande que cualquier objeto. Su desaparición no fue una derrota, sino una liberación del mensaje. El arca no se perdió, simplemente fue puesta fuera del alcance de manos indignas para que aprendiéramos a buscar la gloria de Dios, no en el oro que brilla, sino en la luz de la verdad que transforma. El objeto más peligroso de la historia sigue ahí, oculto por el velo del tiempo, recordándonos que lo sagrado exige respeto y que la santidad de Dios no es un juego. Pero mientras el mundo sigue excavando túneles, los hijos de la fe sabemos que la mayor presencia no está bajo la tierra de Jerusalén, sino en la vida de aquellos que deciden ser hoy el templo vivo de su espíritu. El arca no se perdió. Dios simplemente la puso fuera del alcance para que dejáramos de mirar el cofre y empezáramos a mirar al Rey. El cristianismo no comenzó con la posesión de reliquias ni tesoros. Comenzó con la presencia de un Dios vivo que ninguna estructura humana pudo jamás contener. Si quieres seguir descubriendo los misterios de la Biblia con nosotros, no olvides suscribirte y apoyarnos con un like. Cada comentario y cada vez que compartes este contenido, nos ayudas a seguir trayendo mensajes que transforman vidas a través del conocimiento de la palabra. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima crónica.